Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Estamos siempre confiando en nuestro Señor Jesucristo y llevando este estudio del libro de los Hechos, siempre creyendo que cada uno de nosotros en ese entendimiento, hermanos, vamos creciendo en nuestro Señor. Hoy vamos a comenzar el capítulo 22 de este libro de los Hechos. Vamos a concluir el capítulo 21, que viene una pequeña fracción narrativa, y vamos a entrar en el capítulo 22, que es la primera vez que Pablo, de alguna manera testimonial y descrita primeramente por Lucas en el capítulo 9, y luego en este capítulo 22, y también en el capítulo 26, la manera en que Pablo describe en cómo el Señor Jesucristo lo alcanzó y se mostró a su vida. Entonces, esto es lo que vamos a compartir en esta tarde y le pedimos al Señor que sea dirigiendo nuestro entendimiento, que sea dirigiendo nuestro corazón y nuestro pensamiento, y cada uno de nosotros, hermanos, podamos adquirir plenamente en la confianza del Señor a través de la Escritura, con la ayuda del Espíritu Santo y puesta nuestra fe en el Señor Jesucristo, podamos tener el entendimiento claro, hermanos, de lo que el Señor quiere hablarnos, dirigirnos, darnos el entendimiento en nuestras vidas, y que cada uno de nosotros, hermanos, seamos fortalecidos en la fe. Si bien estamos tratando de llevar este estudio de una manera magra o limpia, es decir, yéndonos al propio texto, ligándolo con el contexto histórico, ligándolo con el contexto teológico, el contexto literario de las cartas de Pablo que él escribió, con el Evangelio, con el Antiguo Testamento. No estamos haciendo ninguna interpretación, simplemente estamos leyendo la Escritura y comparando con algunas otras partes de la propia palabra del Señor, y en ello podamos tener claramente el entendimiento, lo que dice la Escritura. Nuevamente reitero, si bien no estamos haciendo un estudio exhaustivo de este libro de los Hechos, pues sí vamos tratando de una manera concienzuda ir teniendo el versículo a versículo, y como lo comentamos, a partir de este capítulo 21 empieza de una manera más narrativa lo que va describiendo Lucas en este libro de los Hechos, y hay algunos pocos asuntos en que profundizar, simplemente ir apegándonos al texto bíblico y ligándolo con algunos otros textos que nos pueden completar la idea que se está describiendo, o pueden ayudarnos a abundar más acerca de lo que se describe y completar, en ningún momento contradecir, ¿no? Podemos entender que Pablo habla de su propia palabra, Lucas describe, sí, quizás en el capítulo 9, donde Lucas está describiendo la conversión de Pablo, él mismo preguntó a Pablo qué es lo que había acontecido, quizás algunos testigos oculares de los que iban juntamente con Pablo, y posteriormente Pablo describe, ¿no? También está Ananías, un testigo directo de lo que aconteció y de cómo narra esta situación de cómo Ananías es llamado a orar por Pablo y a imponerle las manos. Y esto es lo que hace Lucas. Debemos de recordar que este tratado del libro de los Hechos es una investigación que hace Lucas de una manera detallada. Entonces, al hacerlo de una manera detallada, se dedica a indagar, a preguntar, a juntar argumentos de la historia que se va describiendo. Por eso, tanto el Evangelio de Lucas como este libro de los Hechos, eh, haya mucho respaldo en los testigos oculares, y va ordenando los eventos, y también va ahora sí que documentando aquello que va aconteciendo. Ya lo hemos dicho que en este libro de los Hechos, en 2 o 3 ocasiones, Lucas pasa a narrar más allá de una tercera persona de lo que escuchó y de lo que conjuntó, a la primera persona del plural, donde habla del nosotros. Entonces participó de una manera activa de lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Aquí podemos deducir en este capítulo
20 y 21, que Lucas lo acompañó hasta este momento, porque lo volvemos a encontrar hasta Hechos capítulo 27, donde habla de cómo naufragan en un barco. Y podemos ir encontrando esta descripción de Lucas en Hechos. He estado hablando de Hechos, capítulo 20, 21, donde le acompañaron a dejar la ofrenda a Jerusalén, donde es prendido y llevado, de cómo da el testimonio. Y esto es de lo que vamos a hablar en esta tarde. Oremos al Señor para que sea Él que nos acompañe, dirija nuestros pensamientos y nuestro corazón, y de una manera clara cada uno de nosotros podamos avanzar, hermanos, en el Evangelio del Señor, conociendo de una manera más cercana la Escritura que el Señor nos permite encontrar. Oremos a nuestro Señor y démosle gracias. Padre, te damos gracias, eterno Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia en la cual tú nos permites, Señor, acercarnos a tu palabra. Te pedimos que nos des el entendimiento y la claridad de nuestro corazón, Señor. También la humildad, Padre, en nuestro ser, para que sea tu palabra, Señor, dirigiendo nuestro corazón y nuestros pensamientos, Señor. Ayúdanos, Cristo Jesús, para que de una manera clara, de una manera cierta, podamos acercarnos, Señor, al texto bíblico y que seas tú, Señor, guiando nuestro corazón, nuestros pensamientos y este conocimiento, Señor, de acercarnos a tu voluntad, a tu gracia, Señor, y a tu misericordia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que obres con todo poder, en toda gracia, Señor, y en toda misericordia en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Amén. Como siempre, hermanos, vamos a compartir nuestra Biblia. Sí. Vamos a compartir la pantalla donde tenemos la Biblia. Aquí estamos en Hechos capítulo 21. Aquí fue donde nos quedamos, veíamos que Pablo había sido rescatado y Pablo de alguna manera declara que ve la provisión o la providencia del Señor, el auxilio de Dios a través de los propios soldados romanos, del capitán y de esta guardia, que fue una gran cantidad de soldados. Inclusive cuando subimos la imagen de la descripción del texto que vamos a compartir, es algo muy semejante, es algo cercano de una muchedumbre amenazando, levantando injurias y un grupo de soldados, unos cientos, digámoslos así, junto con los comandantes o el comandante, sí, que estaban ahí en esta fortaleza, ¿sí? El tribuno, ¿sí? Y los centuriones. De alguna manera, los centuriones eran los que estaban a cargo de los grupos menores de soldados que salieron en la ayuda de Pablo porque se escuchaba una gran muchedumbre, una turba afuera del templo de Jerusalén, fueron llamados y se lo llevaron. Las últimas declaraciones que escuchamos en este Hechos capítulo 21, versículo 36, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Inclusive esa que es una ilustración, es un dibujo que trata de identificar cómo se va narrando el hecho. Habla de unas gradas, o sea, una escalinata, unas escaleras de piedra que llevan hacia una parte alta del lugar, en este, podemos decir, un resguardo donde estaban estos soldados, una fortaleza. Y aquí es llevado, y precisamente es en estas escalinatas donde Pablo primeramente se dirige al tribuno, en el versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Por el propio texto podemos aducir que lo está hablando en griego, un griego claro, y ahora vamos más adelante a entender por qué podemos comprender que Pablo habla el lenguaje griego, el lenguaje hebreo, arameo. Sí, lo maneja de una manera clara porque fue educado bajo las letras hebreas, pero también bajo las letras y el conocimiento de muchas de las obras griegas.
no bajo el pensamiento griego, sino bajo la dirección de Gamaliel en una instrucción religiosa y tenía un celo santo. Pero se ve que es un hombre ilustrado, un hombre conocedor de la propia literatura griega, como lo vemos que lo cita en Hechos capítulo 17, cita algunos poetas de los griegos, inclusive en Tesalonicenses, cuando habla de otros poetas griegos acerca de cuál es el comportamiento de estos hermanos que están en Tesalónica. Se me permite decir algo, y él dijo, entonces el tribuno dice, ¿sabes griego? De una manera como sorprendente al escucharlo hablar de una manera clara y concisa. Sabemos que el lenguaje en el que domina hacia el pueblo romano es el latín, que se habla comúnmente hacia otros lugares, de los lugares donde habían conquistado. Ellos siguen dirigiéndose en latín, pero hay muchos u otros más que estaban en posiciones altas, también conocen el idioma o el lenguaje del griego. Entonces se sorprende y le dice a él, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Este nos habla de una descripción de un evento pasado en el cual se vio amenazada la autoridad de Roma en esta ciudad de Jerusalén. Por eso es que es un hecho que tiene claro, que lo tiene fresco y hace mención, si es él, ¿no? Porque puede ser por en el propio lenguaje que maneja acerca de que era un hombre sí rebelde, pero ilustrado en el propio lenguaje del griego. Tú eres aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios. Entonces dijo Pablo, yo de cierto, aquí habla que no es egipcio y hace una mención primeramente a él. Dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso. Siempre acude a su propia nacionalidad, hombre judío. Además, habla de siendo de Tarso, debemos de recordar el mapa en la parte de la región de Galacia, en la parte donde está Tarso. Ahí, después de la dispersión por los babilonios del pueblo de Israel, hubo asentamientos en diferentes regiones. Ahí crecieron, se desarrollaron y de alguna manera se empezaron a hacer sinagogas en diferentes ciudades y solamente aquellos judíos iban de regreso a Jerusalén una vez al año. Entonces él aclara que es judío, pero en la región de Tarso. Entonces se mantuvo dentro de las propias costumbres. Ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, que es en esa región de Galacia, ¿no? Que ahorita no tenemos el mapa, pero en esa región está Pablo describiendo de dónde es él, le está hablando a este tribuno y le hace que es ciudadano de una ciudad no insignificante de Galicia. Aquí todavía no apela a decir que es un ciudadano romano, sino un ciudadano de aquella ciudad, que puede ser que de alguna manera no tenga la ciudadanía romana, que es otra situación, la cual le permite apelar a César, y cuando algunos tenían ese desconocimiento de que era un ciudadano romano y lo habían golpeado y maltratado, entra en ellos un temor porque es algo que no podían hacerle a un conciudadano. Entonces, aquí no está Pablo apelando a eso, sino está queriendo llevarlo a una sensibilidad para que le permita hablarle a la gente que le acusa. Dice, yo de cierto soy un hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Entonces están en esa escalinata, es parte de un lugar que se va haciendo más alto en cuanto van avanzando en esa escalinata y se detienen ya para meterlo a la fortaleza. Él le pide que le permita hablar al pueblo. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo, y cuando él se lo permitió, o sea, le da ese permiso para hablar, quizás este tribuno, al ver el alboroto,
al ver, debemos recordar las últimas palabras que detrás de él iban gritando que muera, ¿no? Entonces, vemos en la imagen ahí que puse un grupo de soldados conteniéndolo, otros llevándolo del brazo con cadenas, porque esa es la descripción que hay, y están a punto de meterlo a la fortaleza y se dirige al tribuno solicitándole que le permita hablar con aquella turba, con aquel grupo de gente que venía amenazando su vida. Dijo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad. Miren cómo dice aquí en el versículo de inicio, entonces tú no eres egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y capitaneó los 4,000 hombres de los asesinos al desierto. Yo soy judío de Tarso, de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia, te suplico me permitas hablar al pueblo. Cuando le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano, y cuando hubo gran silencio, y cuando ocurrió el silencio, les habló en el idioma hebreo, diciendo, aquí es algo muy importante. Vemos que es algo que maneja Pablo ambos el lenguaje, porque le habla en griego al tribuno y habla en hebreo a aquellos hermanos. Entonces, podemos declarar que de alguna manera Pablo conoce algunos idiomas o dialectos, porque en Hechos capítulo 14 les habla en su propio lenguaje lacónico, ahí vamos a verlo, Hechos 14, dice aquí, dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, lanzó las voces diciendo en lengua licaónica, ¿no? Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, y el sacerdote Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo torres y guirnaldas delante de las puertas juntamente con la muchedumbre, querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, aquí interesando, dando voces en qué idioma, puede haber sido el griego o podemos aducir que también estaban hablando la lengua licaónica, ¿no? Que era parte de esa región. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, y ahí empieza a dar un mensaje el apóstol Pablo, ¿no? Entonces hay una descripción que empieza a hacer Pablo acerca de lo que está aconteciendo, y regresamos aquí. Dice entonces, Pablo aquí ya vemos que maneja el griego, maneja el hebreo, y aquí se detiene y empieza con una manera conciliatoria, usando un lenguaje, ¿no? De una manera respetuosa hacia aquella turba que lo habían tomado, lo habían prendido, no lo habían dejado hablar, simplemente lo empezaron a golpear, ninguna palabra expresó en su defensa, se lanzaron todas las acusaciones, que estaba impidiendo que fueran circuncidados los niños, que estaba hablando en contra de la ley, en contra de las tradiciones, que estaba llevando gentiles al templo. Esas eran las acusaciones fundamentales por las cuales este pueblo, esta turba enardecida, estaba llevando a Pablo para ser muerto, lapidado de la misma manera que Esteban. Pablo describe que por el auxilio de Dios, por el beneplácito del Señor, por su soberanía, por su providencia, le permite que haya una participación de estos soldados romanos y le rescaten de esta turba enardecida. Ahora Pablo lo que quiere es dirigirse a esta audiencia que tiempo atrás, un rato atrás, no le habían permitido expresarse, no le habían permitido hablar nada en su defensa. Pero aquí vemos que la defensa que quiere presentar Pablo no es sobre su propia persona, sino es acerca de la obra que él está haciendo, que es la proclamación del Evangelio. Dice el versículo 1, varones, hermanos y padres. Estas son palabras respetuosas. Dice, oíd ahora mi defensa ante vosotros.
Pablo deja a un lado las acusaciones y los cargos, porque no empieza a hablar de que su argumentación no es acerca que él no enseñaba que no se circuncidara, no es acerca de que él prohibía las tradiciones o las costumbres judías, no es acerca de que él metió a un gentil en el templo, no es acerca que él ha impedido que sigan ciertas tradiciones o en cuanto a la ley de Moisés, desecharla, en ningún momento toma esa defensa. Por el contrario, él empieza a recapitular y a mostrarles quién es él. Miren cómo el impacto, primeramente de hablarles en hebreo, segundo de hablarles en respeto y decirles qué es lo que tiene que decir en cuanto a los acontecimientos que le están llevando a esta turba que había sido incitada. Muchas veces la gente es incitada y motivada a hacer cosas y no se detiene un momento a pensar si lo que le están diciendo es cierto, tiene razón, la argumentación es clara. Cuando la gente es motivada por sus sentimientos y más en un grupo de gente enardecida, todos se mueven en la situación del sentimentalismo y de su pensamiento con respecto movido por los sentimientos, no con una claridad de razón ni con una claridad de pensamiento, sino movidos por sus pensamientos, sus propios sentimientos acerca de lo que están siendo motivados, que era a matar a este hombre, y los mueven a las situaciones que comentábamos, que estaba impidiendo circuncidar o que dijeran que no circuncidaran, que estaba impidiendo las tradiciones, que estaba metiendo gentiles en el templo, que estaba desdeñando la ley de Moisés o de los padres. Pero aquí Pablo hace uso de un recurso, lo cual parece que en ese momento detiene los ánimos, detiene a la turba que le lleva a guardar aún más silencio, porque ya habían guardado silencio. Aquí dice, hizo la señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Dice en el 22:2, cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, ¿sí?, en arameo judaico, observaron aún más silencio y él les dijo. Entonces nos habla de que si ya se habían detenido un poco, además que los soldados romanos estaban haciendo fuerza para contenerlos, Pablo se detiene en la escalinata y levanta su mano haciéndoles una señal para que guardaran silencio. Ellos se detienen, guardan silencio, pero cuando ven que empieza a hablar en hebreo y que se dirige a ellos de una manera respetuosa, ¿no? Respetuosa, hablándoles hermanos y padres, ¿no? Hermanos y padres. Entonces, es alguien que quizás merece ser escuchado, ¿no? Ahora es necesario presentar una argumentación clara. Dice que va a presentar su defensa, pero él no empieza a defenderse de muchos de los cargos que estaban hablando. Por el contrario, él empieza a hablar de una serie de circunstancias y situaciones que decían quién era Saulo o Pablo de Tarso. El primer elemento que dice es, yo de cierto soy judío, ¿sí? Entonces hay una identidad de quién es él, ¿sí? Miren, dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para quien tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual Dios nos gloriamos. Bueno, este no es el texto. No, ese no es el texto. Vamos a ver Filipenses 3, versículo 5. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Aquí vemos la descripción de quién es Pablo. Podemos decir desde 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos de la circuncisión. ¿Quiénes? Los que están hablando, Pablo, en este. No recordar que la carta a los filipenses les está afirmando a aquellos gentiles en la región de Macedonia
donde estaba Filipos y donde Pablo se regocijaba al escribir esta carta. Aquí Pablo está hablando de decir, nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene en qué confiar en la carne, yo más. Pablo pudiera decir en qué pudiera estar más gloriado. Dice, es Romanos 11:1. Dice, digo después, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces esa es la identidad de Pablo, que en todo momento la tiene clara, pero en algún momento, lo vamos a leer ahora en Filipenses, él lo tiene por basura, con tal de conocer a Cristo Jesús. No lo desecha de una manera plena porque sabe que son elementos que le van a ayudar para compartir el evangelio. Pero si regresamos al texto, no es algo de lo que él le lleve a gloriarse en eso, porque lo dice aquí, no pone confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, es decir, todos estos elementos que algunos dicen son sus credenciales, su identidad, su identificación, quién es, que se habla como hoy nosotros en nuestra credencial de lector del INE, podemos encontrar quiénes somos, en qué año nacimos, nuestro CURP, en qué ciudad radicamos, cuándo fue expedida esa credencial, pues hay una descripción de quién es cada uno de nosotros. Entonces Pablo aquí habla de esos elementos que lo distinguen a él. Aunque yo tenga también de qué confiar en la carne, si alguno piensa de que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Y aquí podemos encontrar muchos textos, decíamos, Romanos capítulo 11, versículo 1, dice, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea que su linaje venía conservado y eso le llevaba de alguna manera a ser parte de la tribu. Dice que era de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, es decir, conforme a la ley. En cuanto a la ley, era un fariseo, el cual dice aquí en Hechos 23:6. Entonces, Pablo dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Dice entonces que él es fariseo de fariseos y habla de qué se le acusa. Esa es su defensa que está haciendo aquí en el 23 ante el concilio, el grupo sacerdotal que lo estaba acusando, pero él mismo se reconoce que es de alguna manera un observador de la ley, que es riguroso en la observación de la ley, que guarda los días, que guarda las fiestas, que guarda las propias tradiciones, que trata, podemos encontrar la descripción que hace el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23 acerca de los fariseos. Esa es la descripción de la que está hablando Pablo y a la que apela, y que era un grupo fuerte en medio de Israel. Mateo capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que en todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni un dedo quieren moverlas, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filactelias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las situaciones en las plazas y que los hombres los llamen maestro, maestro,
Pero vosotros no queráis que os llamen maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis padre, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, el que se humille será enaltecido. Y aquí vienen los hay, ¿verdad? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y empieza a hacer una descripción de lo que ellos hacen, de lo que ellos creen, en qué fortalecen o fundamentan su caminar, su desarrollo, su pensamiento, su estructura mental, su actuar. Empieza a hacer una descripción el Señor, ¿no? De lo que hacen. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno, 2 veces más que vosotros. Dice que son ciegos, que son insensatos, pero de alguna manera les reconoce en los primeros textos, el Señor dice, así que todo lo que los digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces vemos una descripción que está haciendo aquí el Señor Jesús de lo que son los fariseos, ¿no? Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, ¿no? Hechos, ya leímos ahí en sus descripciones en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Aquí vemos entonces parte de lo que él decía, pues yo en algún momento entiendo la actitud que ustedes tienen. Tengo una empatía porque soy celoso de la ley. Era fariseo, circuncidado al 8º día. Habla de una serie de descripciones, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a los hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. ¿Sí? Y perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. Hechos 26. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret, y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas procuraba obligarlos a blasfemar y locamente enfurecido, por eso entiende esa turba enardecida, contra ellos seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Esa era la misma actitud en la que participaba Pablo. ¿Por qué? Porque era movido por su celo en Dios, ¿no? Entonces, es de lo que está hablando. Aquí estamos encontrando la descripción que está haciendo de él mismo en la carta a los filipenses. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces, lo que Pablo aquí en Filipenses está describiendo ya de una manera más clara, quién es él. Pero regresando al libro de los hechos, perdón.
Hechos 22. Rezamos. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo, de cierto, soy judío. ¿Sí? Acude a su identidad. Nacido en Tarso, les está diciendo, soy judío de la dispersión. Nacido en Tarso. Pero aquí vienen unas palabras muy interesantes. Fui criado en esta ciudad. Eso está hablando de que física y mentalmente creció bajo la sombra, bajo el cobijo, bajo el respaldo de las instituciones judías, bajo las tradiciones, bajo las fiestas, bajo las actividades que se llevaban en el templo. Entonces, él nació en la ciudad de Tarso, pero al parecer por esta descripción y algunos otros textos que tenemos, Pablo fue llevado de la ciudad de Tarso, en Cilicia, fue llevado a Jerusalén, pero criado en esta ciudad, porque estaban en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel podemos encontrar que era un hombre reconocido, aquí lo encontramos en Hechos, capítulo 5, versículo 34. Veamos la envergadura de este Gamaliel, pero cierto fariseo llamado Gamaliel, que era maestro de la ley, respetado por el pueblo. Entonces vemos que era importante, era fariseo, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo. ¿Sí? Era maestro, vamos a decirlo así, un instructor dedicado todo el tiempo al estudio de la ley, de la palabra, pasaba en meditaciones, en oraciones. Esa era la labor de un fariseo. Respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento y les dijo, varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien y un grupo como de 400 hombres se unió en él y fue muerto y todos los que seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea y ahí empieza a hablar, dice, no sea que nos hallemos peleando contra Dios. Entonces era respetado, fue escuchado y ahí Pedro y Juan fueron sueltos nuevamente, ¿no? Pero ese era el reconocimiento de Gamaliel. Fue enseñado Pablo, instruido, fue criado, ¿qué quiere decir? Física y mentalmente, bajo ciertas tradiciones, bajo ciertas observancias de los judíos, instrucción, ya se habla de una educación, podemos hablar del arameo, podemos hablar del griego en cuanto a la ley, recibió una instrucción estrictamente conforme a la ley. Fue estricto su acercamiento a la Torá, al Talmud, al Tanaj, sí, al Midrash, todo esto, ¿no? En cuanto a las propias ley, en cuanto a las propias tradiciones, era estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Celoso de Dios, que a veces ese celo, que es lo que está apelando Pablo, los llevaba a actuar de una manera en ignorancia, ¿no? Celoso de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía conocimiento, sabía quién era. ¿Sí? Por ejemplo, podemos encontrar en cuanto a ese celo, algo que el Señor había anunciado, y quizás pensando en algunos que se iban a regresar, iban a maltratar, iban a matar a aquellos que estaban abrazando el Evangelio del Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os ve pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis lo que yo os los había dicho. Estas fueron palabras del Señor Jesús. Les está hablando de algo que va a acontecer y algo que vemos una descripción clara en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 26, y vemos cómo Pablo, a través de sus 3 viajes misioneros, constantemente está siendo perseguido, asediado, maltratado, golpeado, 5 veces azotado, como describe
ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, de los sufrimientos que ha tenido Pablo, que ha naufragado, ha sido apedreado, dejado casi como muerto. ¿Sí? Y ese es el celo que tenían aquellos que lo perseguían. Y él mismo se describe así, ¿no? Y dice Pablo que, ¿cómo es ese celo? Romanos capítulo 10, versículo 2, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque a fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y muchas veces así nos pasa a nosotros, hermano, queremos hacer uso de nuestra propia justicia y no la justicia del Señor. Actuamos bajo nuestros propios parámetros y principios humanos y no nos sometemos al Señor. No nos sometemos los unos a los otros en la ley del amor. No nos sometemos en el Señor para soportarnos los unos a los otros. Y caminamos en un celo conforme a lo que nosotros creemos que es bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos en la descripción que Pablo tiene acerca de este celo, cuando le escribe a Timoteo, y se describe a sí mismo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo mismo sido antes, dice, blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Sí? Ese era el Pablo, fariseo, circuncidado al octavo día, fue lo que le llevó el celo, sí, del conocimiento de la ley de Dios, pero no con el respaldo, con el sustento del amor de nuestro Dios. Es como le dice el Señor a los fariseos. Lo cito aquí, Mateo capítulo 23, versículo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces eran observadores de la ley. Guardaban las cosas más fundamentales, elementales, por minuciosas que parecían, pero olvidaban el sustento de aquello por lo cual había sido constituida esa ordenanza, que era la justicia, que era la misericordia y que era la fe. Por eso es que Pablo, asimismo, él se mira como un hombre que es blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice, aquí lo comenta, por ignorancia e incredulidad, ¿sí? Porque no entendía, no conocía al Señor, como lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 2. Se levantarán creyendo que hacen un servicio a Dios, pero no lo conocen, no conocen al Cristo, no conocen a Dios, sí conocen su ley, conocen su religión, conocen su observancia, pero no profundizan en el amor del Señor, no profundizan en la justicia, no profundizan en la fe. Entonces vemos esta declaración que hace aquí un celo que se vuelve enfermizo, sustentado en la ignorancia, no del conocimiento de la escritura, no del conocimiento de la ley, no del conocimiento de las tradiciones, sino lo fundamental que es el Señor. Por ejemplo, en el Shema de Israel, en Deuteronomio capítulo 6, oye, oh Israel, tu Dios uno es. ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. ¿Sí? Con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Entonces lleva a actuar de una manera diferente. Por eso el Señor Jesucristo dice en Mateo 23, en los primeros 3 versículos, lo que ellos digan, eso hagan. ¿Sí? Pero lo que ellos hacen, no lo imiten. ¿Por qué? Porque no hacen conforme. Entonces lleva de un actuar y a veces estamos caminando en ese sentido. Y lo que está apelando
Pablo en esta explicación que está haciendo en Hechos capítulo 22, en el versículo 23, perdón, del 1 al 3, encontramos aquí, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Entonces está diciendo, entiendo su celo, aunque él sabe después, lo afirma, que están siendo ignorantes, que están siendo incrédulos. ¿Sí? Perseguía yo este camino hasta la muerte. Dice que ese era mi celo, ¿no? Por eso los entiendo. Yo mismo tuve estas prácticas. Yo mismo maté a otros, así como lo quisieron hacer hoy conmigo. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo. Aquí apela al testimonio de aquellos que lo habían enviado, como también ellos, quizás incitados por una autoridad. Eso es tremendo, hermanos, porque a veces la propia autoridad nos puede llevar a una situación que no es correcta, porque a veces podemos tener una motivación de una autoridad en la iglesia. Miren, dice, lo voy a leer en la Biblia, ahorita lo pongo ahí el texto, 2 Corintios capítulo 11. Dice versículo 19, aquí está hablando de los supuestos o llamados apóstoles, algunos ancianos, algunos pastores, algunas autoridades. Pablo está escribiendo la segunda carta a los Corintios, porque en el capítulo 10 y capítulo 11 hace una defensa de quién es él, porque ha predicado el evangelio, cómo hay otros que de alguna manera han injuriado, lo han demeritado a que él pueda ser digno de llevar el evangelio. Y habla también de quién es Pablo, ¿no? Dice en el versículo 19, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis, si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. ¿Por qué? Porque lo han permitido. Y muchas veces, hermanos, por eso hemos estado hablando acerca de que la iglesia tiene que ser participativa de una manera orgánica, tanto para reconocer a aquellos que están presidiendo, ¿no? O sea, es pastores, ancianos, ¿sí? Obispos, que es lo mismo, estas tres palabras, y que están a cargo de una congregación y que la propia iglesia tiene que reconocerlos, ¿sí? Eso es importante porque aquí Pablo habla de algunas cuestiones en nuestra propia práctica humana que a veces nos hace enseñorearnos, nos hace tomar soberbia en nuestras vidas y ejercerla sobre otros de alguna manera autoritaria. Aquí Pablo los está reprendiendo. Ustedes han reconocido a estos que dicen que son pastores, que son ancianos, que son apóstoles, pero son fraudulentos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de buena gana toleran necios, ¿no? Necedades, están hablando necedades, siendo conocedores de la palabra de Dios. Y a veces se permiten, hermanos, esas necesidades porque se dice, es que es la autoridad, es que es el pastor, y no se permite cuestionar. Inclusive, hermanos, nosotros hemos aseverado de cuál es la actitud que debe de tener la propia iglesia y congregación. Tienen que ser conocedoras de la palabra, tienen que acercarse al propio texto, tienen que ser dirigidos por el Señor, tienen que estar claros en lo que creen, ¿no? Y no simplemente moviéndose en una ignorancia humana, en un celo enfermizo y decir, no, es que el hermano me cae mal, no, pero a lo mejor te está corrigiendo y reprendiendo de una manera correcta y no has hecho caso. Pero aquí de lo que estamos hablando es de una manipulación, habla de una situación donde se está saliendo de toda normalidad el evangelio, porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos, ¿sí? Entonces están participando de sus necesidades y de ahí si acudemos al proverbio, dice que el que soporta, el que escucha a un necio o discute con un necio, se hace necio juntamente con él. Dice, entonces, pues toleráis si alguno se esclaviza. Hemos sido llamados a libertad, Gálatas capítulo 3, a libertad 5.
A libertad hemos sido llamados, hermanos. Al ejercicio de nuestra libertad cristiana, de nuestra libertad de conciencia, hemos sido llamados en el Señor. Por eso es importante conocer la palabra del Señor, conocer las doctrinas a las cuales, hermanos, estamos apegados, en qué creemos. Sí. Toleráis si alguno se esclaviza, si a veces, hermanos, se toman actitudes de enojo si no vas a la iglesia. Sí tiene a veces un sentido de tristeza y a veces de molestia, porque es que no hay una comprensión del evangelio, no hay una entrega y una participación, pero no tiene que ser un sometimiento de que te dejo de hablar, ya no estoy contigo. No, no. Se habla esclavizar, se habla de devorar, comerse, ¿no? No los dejan ser, crecer, participar. ¿Sí? Si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, tomar lo vuestro es que les exijan y les pidan, ¿no? Te estás robando los diezmos o las ofrendas, ¿no? Por eso dice que nuestra participación en las ofrendas no sea por obligación, no sea con tristeza, ¿no? Esa es la libertad cristiana. Por eso dice aquí en el capítulo 16 de Primera de Corintios, estoy leyendo porque se me mueve un poquito más rápido. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de manera que ordené en las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada uno según haya prosperado en la bendición del Señor. Entonces, hermanos, creo que Pablo está esa claridad de que a veces se caen en esos abusos, ¿no? Se enaltecen, ¿no? Hay una separación entre son los pastores o los ancianos, no comen aparte, no están con los hermanos, no conviven con ellos, no tienen tiempo para atender al hermano, sí, merecen una atención especial. No, en eso devoran, en eso se enaltecen, los abofetean, ¿no? Abofetean en el sentido de que los someten de una manera inapropiada. Y dice en el versículo 21, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Ahí en esta descripción de este texto que estamos leyendo, y dije segunda de Corintios capítulo 11, versículo 19, 20 y 21, nos habla de una descripción de cómo se enaltecen a veces aquellas personas. Pero regresando al texto de Hechos capítulo 22, versículo 4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quien también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Esa es la descripción, ¿no? Que hace Pablo, podemos encontrar en Hechos 3, Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Esta es la descripción de Lucas, que coincide con lo que está defendiendo Pablo en su propio testimonio. Hechos 26, 9, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en las cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte yo daba mi voto contra ellos y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar y locamente enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos hasta en las ciudades extranjeras. Eso es lo que vio Pablo en esa turba. Ese fue el celo que vio en aquellos y hasta a lo mejor él podía decir justificarlos, ¿no? Él dice quién es, él dice lo que hacía. Y ahora, ¿por qué está motivado y actuando de otra manera? Entonces quiere dar testimonio de la obra del evangelio que Dios ha hecho en su vida y cómo es llevado él mismo a proclamar el evangelio a otros más, los cuales deberían recibir la instrucción del Señor. Entonces encontramos esa persecución que Pablo hace. Hay otros textos que podemos citar en cuanto a esa persecución.
En Gálatas, capítulo 1, versículo 23, dice, solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaba a Dios. Por eso le tenían temor a Pablo. Podemos encontrarlo en Hechos, capítulo 9. Aquí está de cómo llega Pablo, cómo es llevado aquí. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahorita vamos a analizar esta parte del texto. Dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, no del mensaje, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban en las puertas día y noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente el nombre del Señor, y disputaba con griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, ahí hay una descripción de cómo estaban las iglesias. Pero esto es lo que aconteció con Pablo, ¿no? Dice el versículo, el versículo 13 de Hechos 9. Entonces Ananías respondió, Señor, yo he oído mucho acerca de este hombre, llamado Pablo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ¿no? Ve, porque ese instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, está el testimonio de Gamaliel, está el testimonio del sumo sacerdote, el concilio de los ancianos. Dice, él pueden testificar a mi favor. Hechos capítulo 22. Dice, prendieron entre las mujeres, este es el testimonio de lo que puede dar testimonio la iglesia, de lo que pueden dar testimonio de los que estaban en Damasco, de los que estaban en Jerusalén. Ananías había escuchado a él, todos, ¿no? Inclusive él lo describe en la carta a los Gálatas. Como un sumo sacerdote dice, entregando cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, el Sanedrín, era testigo de qué, de que le habían dado cartas, de que él había participado en la lapidación de muchos, que había dado el voto afirmativo para que los mataran. Inclusive más adelante dice cómo fue ejecutado Esteban, de él, que él tenía a sus pies las ropas de aquellos que estaban matando, apedreando, golpeando, y que el Señor también había sido testigo y se había puesto de pie para recibir a Esteban en los cielos, ¿no? Dice, entonces, toma testigos que para ellos son de alta relevancia, ¿no? El Sanedrín era un grupo, por ejemplo, vemos en Hechos capítulo 23, versículo 2, dice, el sumo sacerdote Anías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. O sea, ellos hacían lo que el sumo sacerdote les decía. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpea a ti también, pared blanqueada. Y Pablo reconoce, estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, quebrantando la ley, me mandas golpear. Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo entonces reconoce también la autoridad y dice, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo, ¿no? Entonces, habla del reconocimiento que tenía el sumo sacerdote, el Sanedrín,
compuesto por aquellos ancianos, ¿sí? Y si hay testimonio de que yo fui todo lo que estoy diciendo, no lo estoy diciendo al aire, sino que hay mucha gente que puede testificar, puede atestiguar que lo que yo hacía era algo profano, perseguía, era algo blasfemo, ¿sí? Era injuriador, amenazador en la ignorancia, y así lo dice y lo describe Pablo, ¿no? En primera de Timoteo, capítulo 1, versículo, dice así, ¿no? Era blasfemo, perseguidor e injuriador, mas el Señor tuvo misericordia por lo que hice por ignorancia en incredulidad. Por eso Pablo puede encontrar a aquellos que estaban celosos, que estaban enardecidos, que tenían un celo santo, pero no conforme a ciencia o conocimiento, sino más motivados, ¿sí?, por razones no claras en su vida. Entonces lo que les está tratando de decir, hay algo más importante. La ley es importante, las tradiciones son importantes, pero viene algo más alto que es por sobre todas las cosas, que es el Señor Jesucristo, el cual viene a dar vida a todos los hombres. Y eso es lo que se detiene que hablar Pablo, ¿no? Hechos capítulo 22. Pero aconteció, pero, aquí hay un pero, que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, y los que estaban conmigo vinieron a la verdad, la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, ¿sí? Este también gozaba de buen testimonio como Gamaliel, ¿no? Vino a mí acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿para qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Todo esto desde el versículo 6 hasta el versículo 16, vamos a estudiarlo la siguiente semana. Inclusive ya lo tenía preparado para el día de hoy, pero el tiempo no nos alcanza. Y vamos a hacer una revisión y un análisis de estos dos textos. Primero lo que encontramos en Hechos capítulo 9, del versículo 1 al 21, ¿no? Y lo que dice aquí en Hechos capítulo 22, sí. Aquí habla de su conversión, sí. Perdón, este es Hechos 26, porque se está dirigiendo al rey Agripa. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé, esto lo vamos a estudiar, cómo aquí hay una diferencia en la presentación de su testimonio, que lo presenta ante aquellos judíos, aquí en Hechos, este es Hechos 22, del lado izquierdo, de este lado izquierdo es Hechos 22, y aquí vemos a Hechos capítulo 26, ¿no? Donde da su testimonio ante Agripa, aquí da su testimonio ante los judíos. Aquí vemos que aquí el que se asevera de cierto mensaje es Ananías, y aquí en el mensaje que da lo tiene más claro Pablo. Si vemos ya algunos elementos más doctrinales, más teológicos en cuanto a lo que el Señor le encomendó. No que aquí no lo tuviera por cierto, sino que sus palabras aquí de Pablo, tomadas por Lucas para escribirlas, dice, por ejemplo, dice, para ponerte por ministro, testigo de las cosas que has visto y de aquellas cosas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y judío y de los gentiles, a quienes ahora te envío, a los gentiles, para que abras sus ojos. ¿Cómo abrirás sus ojos?
para que se conviertan de las tinieblas a la luz, otro elemento que vemos en las cartas de Pablo, de la potestad de Satanás de Satanás a Dios, o sea, de las tinieblas a la luz, de Satanás a Dios, estábamos sin esperanzas y Dios, como lo dice en Efesios, ¿cómo nos lleva a eso? Para que recibas por la fe que es en mí, o sea, en Cristo, para perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces vemos aquí y una estructura de pensamiento más en el sentido doctrinal que podemos verlo explicado en las cartas de Pablo de una manera más clara, más cierta, más efectiva, más extensa acerca de estas palabras que dice Pablo. Si se hubiera quedado, hermanos, sin que Pablo hubiera, el Señor en su providencia le hubiera permitido describir o escribir la teología que se estaba desarrollando, esta ortodoxia histórica que se estaba formando en después de la ascensión de Cristo hasta que muere Juan, y posteriormente vienen el siglo segundo, siglo tercero, siglo cuarto, hasta el siglo XVI, donde empieza la reforma, siglo XVII, empiezan los puritanos, empiezan los credos de Westminster, confesión de 1689, sí, la confesión, perdón, de Westminster, la confesión de Saboya y todas estas confesiones que forman parte de la ortodoxia histórica, ¿no? Y que se va desarrollando, se va nutriendo, se va fortaleciendo, pero por los propios creyentes, que guiados por el Señor, tomando la autoridad de la palabra y en esas limitaciones que se van teniendo en el desarrollo de la doctrina evangélica que al día de hoy podemos tener y que lamentablemente en muchos lugares, en muchos espacios, se ha distorsionado por no acudir a esta realidad plena del Evangelio, primeramente descrito en la propia Escritura y después manifiesto en la propia historia de la iglesia. A eso habla la teología histórica, ¿no? La teología sistemática que abarca en temas y agrupa en temas lo que es el Señor, ¿no? Entonces, hermanos, es muy interesante que la siguiente semana podamos leer esto. ¿Cómo vemos aquí en esta estructura? Vemos un poquito de menos estructura en lo que está narrando aquí Pablo en cuanto a lo que le dijo a Ananías y aquí lo que Dios le dijo, ¿no? Vemos una estructura más establecida. Aquí, cuando Pablo está describiendo esto en Hechos capítulo 26, ya casi había terminado de escribir todas sus cartas, excepto las cartas pastorales. Entonces, hermanos, por eso podemos acudir a esas cartas y encontrar que el pensamiento de Pablo puede expresarlo de una manera más explícita, ¿no? Lucas únicamente describe algunas palabras, algunos puntos, pero Pablo nos explica qué es el ministerio, qué es la fe en Cristo, qué es el perdón de pecados, cuál es la herencia de los santificados, qué es abrirle los ojos, qué es convertirse de las tinieblas a la luz, cómo ser sacado de la potestad de Satanás a Dios. Aunque nosotros no vamos a abundar mucho en estas doctrinas, pero están escritas o descritas en las cartas de Pablo, y es a donde podemos acudir, hermanos, para hallar la verdad manifiesta del Evangelio de Dios en medio de estos hermanos. Entonces, la siguiente semana vamos a estudiarlo y vamos a compararlo con el evento de Hechos capítulo 9, ¿no? Que son las tres partes donde encontramos el testimonio de Pablo, Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 26 y Hechos capítulo 9. Vamos a encontrar cómo no se va haciendo más firme el testimonio de Pablo, más claro, más cierto, más seguro, más en el sentido doctrinal de cuál es la encomienda que Dios le dio, y una encomienda, hermanos, la cual nosotros tenemos que perseverar en esa doctrina que se estaba estableciendo en ese siglo primero. Y como Pablo lo tenía claro, lo empezó a hacer, llevó el
el evangelio a los gentiles, primero, segundo, tercer viaje misionero, esta aprehensión, ya estamos con Pablo siendo aprendido y vemos cómo va creciendo Pablo, va teniendo esa claridad. Por eso, hermanos, dice que nuestro acercamiento al Señor, nuestro crecimiento es como la luz de la aurora que va en aumento cada día. Y eso es, hermanos, nuestra santidad también tiene que ser progresiva, tiene que ir avanzando. Nuestro conocimiento en el Señor tiene que ir avanzando. Y no podemos quedarnos como muchos dicen, lo único sé que era ciego y ahora veo. Pues eso está bien como un testimonio inicial, pero tenemos que ir creciendo en la palabra, hermanos, y le rogamos y le pedimos al Señor que estos instrumentos puedan servir para ayudarnos y motivarnos y exhortarnos a leer la palabra del Señor y podamos ver que la palabra, la escritura del Señor verdaderamente es inspirada, que es inerrante, hermanos, que es infalible y que podemos ver que también de una manera más clara contiene todos los temas, hermanos. Es suficiente en sí misma. Entonces, les invito a que lean su Biblia y espero que este estudio del libro de los Hechos verdaderamente a cada uno de nosotros, ¿sí?, nos esté motivando a hacer y crecer en el Señor Jesucristo. Pues hagamos una oración y demos de gracias al Señor. La siguiente semana vamos a estar estudiando entonces este testimonio de Pablo, viéndolo desde el punto de vista en lo que recopila Lucas en el capítulo 9. Lo que recopila y escucha aquí ya de primera mano es en Hechos capítulo 22. Y lo que también quizás recopila y encuentra un poco de más estructura en el testimonio que da en Hechos capítulo 26, que Pablo hace su defensa ante Agripa. Pero es su defensa de la obra del evangelio que Dios le había encomendado. Más que su defensa para salir libre, sino para justificar que lo que estaba haciendo él era cierto y verdadero en su vida. Así tiene que ser en nuestras vidas. Que lo que estemos haciendo, hay un testimonio claro de quiénes éramos, de quiénes somos y que verdaderamente hemos sido cambiados y transformados en nuestra vida. El Señor te bendiga, hermanos, sea contigo y te invito a que leas estos capítulos 9, capítulo 22 y capítulo 26 del libro de los Hechos. El Señor te bendiga, sea contigo, sea con tu familia en este domingo, que es el día del Señor, y sigamos meditando en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones y oremos a nuestro Señor. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, y te pido en esta tarde, Señor, que seas tú con nosotros, que nos des entendimiento y claridad en nuestro corazón, Señor, y que más allá, Señor, de hablar cosas profundas, verdaderamente, Señor, tomemos por cierto tu palabra, Señor, de nuestras vidas. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, sé tú con ellos, fortalécelos, Señor, bendícelos en tu gracia, Señor, y en tu bondad, y llénalos, Señor, de tu poder, de tu amor y de tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor, bendigo tu santo nombre y esperamos confiadamente en ti, Señor, por tu voluntad, por tu gracia, Señor, y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, amén Dios y amén. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Los estamos viendo y escuchando la próxima semana. Si tienes alguna pregunta, alguna opinión, puedes comentarlo ahí en YouTube. No está cerrada la línea de comentarios. Siempre lo hemos dicho con todo respeto. Si hay algo que quieras comentar, que quieras corregir, y dices que no estoy de acuerdo en esto, hermano, porque aquí encontré que dice esto, con toda la oportunidad, hermanos, y libertad, pero siempre con respeto. O si te congregas ahí en la iglesia de Jesucristo en Jardines de Casa Nueva, pues estamos en esa libertad de ahí juntos compartir y ser edificados mutuamente, ¿no? Para crecer juntos en el conocimiento del Evangelio y vivirlo de una manera eficaz en nuestras vidas. El Señor te bendiga y sea contigo y tu familia. Bendiciones.